Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, un domingo más, el Señor nos permite reunirnos, encontrarnos para reflexionar juntos en el Evangelio que corresponde y poder así llenar ese vacío que nos está dejando el no podernos congregar y realizar el culto al Señor como lo hacíamos antes. Espero yo que cada una de las familias pueda hacerlo en armonía y que puedan todos estar recibiendo las bendiciones del Señor. En esta ocasión, mis hermanos, el calendario litúrgico nos da un texto del Evangelio de San Mateo que se encuentra en el capítulo 11, los versículos del 16 al 19 y luego los versículos del 25 al 30. El tema o el título de la reflexión es Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor hemos estado nosotros reflexionando en que Él está instruyendo a los discípulos. En el camino que va con sus discípulos, el Señor aprovecha cada circunstancia, cada momento para enseñarles, para capacitarlos a hacer un ministerio que después van a tener que hacer ellos solos. Y al leer estos versículos pareciera que el Señor cambió y en lugar de dar una enseñanza estuviera dando una amonestación. Si ustedes observan, como que fuera un regaño, es decir, una llamada de atención, pero también en los versículos del 25 al 30 una promesa preciosa. Entonces, el primer punto de nuestra reflexión corresponde a los versículos 16 al 19. Es entonces aquí la amonestación de Jesús. Fíjense que Él habla, da estas palabras a partir de que en el capítulo anterior Juan envió a sus mensajeros para preguntar si era él el que debía de venir o había que esperar a otro. El Señor ha estado caminando y ha estado viendo cómo la gente, a pesar de ver las maravillas que Él hace, a pesar de reconocer que Él habla con autoridad, que hace cosas que ninguno antes hizo, Él está viendo el rechazo de las personas, la incredulidad de las personas, cómo Jesús promueve o es causa de división entre fariseos. Incluso el pueblo judío se está dividiendo, unos quedándose con el judaísmo y otros buscando seguir a Cristo. ¿Y cómo hace él esa comparación? Lo primero es importante reconocer que no es solo a él al que han rechazado. El pueblo judío tiene una característica que ha rechazado a los profetas de todos los tiempos. Siempre rechazó la voz de los profetas, que era sin duda alguna la voz de Dios. Y entonces ahora les dice: yo con qué los puedo comparar a ustedes. Los compararé con unos niños que juegan y dan voces, pero no obedecen. Porque vino Juan, y fíjense que el ministerio de Juan fue totalmente un ministerio diferente al de Jesús. Juan tenía su grupo de discípulos, pero el ministerio de Juan era un ministerio que se llama ascético, es decir, apartado. Él daba el mensaje, pero su vida era apartada de la comunidad. Él solo con sus discípulos se ejercitaban constantemente en oración, ayuno. Era una vida piadosa, una vida de recogimiento espiritual. Vino Juan y ustedes dijeron: está loco. Ahora vengo yo. ¿Y cómo era el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús era como que no le importaban las leyes de Moisés, porque él no ayunaba, porque él comía con toda clase de personas, no guardaba las costumbres o prácticas de higiene que el pueblo judío utilizaba, que no eran prácticas de higiene de lo común, sino prácticas de acuerdo a su fe judaica, en cuanto a cuidar la limpieza, eran prácticas ritualistas que Jesús no observaba
para la vista de las personas. Entonces este pueblo está entre que vino Juan que ni comía ni bebía y ustedes dicen demonio tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, que anda con publicanos, con pecadores. Y ustedes dicen es amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, ustedes son una generación que no acepta la voz de Dios. La voz de Juan era la voz de Dios. Él era un enviado de Dios. La voz de Jesús es la voz de Dios porque Él es Dios mismo. Y todos los profetas hablaron en nombre de Dios, pero el pueblo siempre tiene una excusa. Hermanos, hasta el día de hoy nosotros podemos ver que a muchas personas que nos acercamos dándoles el mensaje, ellos no aceptan. Entonces aquí hay un ambiente cercano a Jesús de incredulidad y de desobediencia. Y en este siglo XXI, aún en la pandemia, el ambiente muchas veces es también de incredulidad y de desobediencia. La desobediencia a las autoridades la estamos viendo, pero nos interesa el punto de la desobediencia de los mandatos de Dios. Entonces, los versículos 16 al 19 nos están llamando la atención, mis hermanos, para que nosotros observemos que en verdad tenemos que poner atención al mensaje que se nos da. Que ya no seamos así como esos niños que si se les dice que vayan a jugar, no quieren ir a jugar. Y si se les dice que hagan algo, tampoco lo quieren hacer, entonces quieren ir a jugar. Así nos comportamos muchas veces. El calendario litúrgico deja los versículos del 20 al 24 entre paréntesis. Esos versículos no los consideramos, pero vale la pena mencionar que son reconvenciones de Jesús hacia las ciudades, hacia los pueblos donde Él caminó, que no lo quisieron recibir. Hacia esa incredulidad, Corazín, Betsaida, Capernaum, lugares donde Jesús hizo milagros maravillosos, pero gente que está todavía en esa misma incredulidad y desobediencia. Y son palabras fuertes, porque el Señor dice, si en Sodoma se hubieran hecho esas maravillas que ustedes vieron, esa ciudad no hubiera recibido el castigo o ni siquiera se compararía con el que ustedes van a recibir. Entonces pasamos a los últimos versículos, del 25 al 30. Y aquí cambia totalmente el mensaje de Jesús. Estas palabras, el título que tiene en la Biblia es venid a mí y descansad. Es un texto entonces de promesa, pero tiene varios puntos. El primer punto es la alabanza a Dios. ¿Por qué alaba a Dios? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué lo alabó? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los humildes, a los sencillos, que aquí están representados en los niños. Y mira, hermanos, aquí tenemos que tomar nosotros esa bendición. Nosotros somos parte del pueblo al cual fue revelado el mensaje. Aún hoy, en aquel tiempo, pero aún hoy, hay personas que aunque lean las cosas, no las aceptan. Que aunque oigan, no escuchan, no atienden lo que oyen. Que aunque vean, no creen. Y por eso la palabra de Dios en algún momento dice, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. La gente necia, podríamos usar esa palabra, aunque es un poco dura, bíblicamente hablando, pero es esa gente que aunque esté recibiendo el mensaje, hace oídos sordos a la palabra de Dios. A esas personas es a las que el Señor hizo la amonestación anteriormente, pero a nosotros nos fue revelada la palabra. Eso es un gran privilegio y nosotros tenemos que dar gracias igual que las dio el Señor Jesús, porque Él quiso que nosotros, que no somos ni sabios ni entendidos, las personas más humildes y más insignificantes, recibimos la revelación del Señor. Así le agradó al Padre.
Y entonces, luego el Señor dice, venid a mí. Hermanos, los que recibimos el mensaje, los que recibimos esa revelación y que nos disponemos a servirle al Señor, ese servicio, ese seguir a Cristo, el Señor aquí lo compara con el yugo. Y esa es una figura en la que yo quiero hacer énfasis, mis hermanos. El yugo nosotros ya conocemos que es un aparato que permite que los bueyes vayan unidos en una misma dirección cuando llevan el arado. Pero el yugo es algo que tiene que tener ciertas características para que los animales no puedan tomar uno para un lado y otro para el otro. Pero estar bajo ese yugo no es cosa fácil. Incluso se sabe que en los tiempos de la esclavitud habían esclavos que eran sometidos a un yugo. Es decir, se les ponía el yugo para que ellos hicieran el trabajo de esos animales en determinado momento. Fíjense con lo que está comparando el Señor, el discipulado, el servir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien que Él usa ese yugo en dos formas, ¿verdad? Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque el yugo es difícil. El yugo es algo duro, cansa. Y a ellos promete el Señor descanso. Pero también dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él invita a que nosotros llevemos ese yugo. Y fíjense que en la Biblia esta figura se usa en varios momentos. Cuando habla de la pareja, del matrimonio, dice, no os juntéis en yugo desigual. Entonces se está comparando el matrimonio a un yugo en donde los dos, el esposo y la esposa, deben de caminar en la misma dirección. Qué difícil si uno de los dos quiere ir por otro camino. Se van a lastimar cuando van unidos por ese yugo. Y el Señor nos está diciendo que llevemos su yugo. Es decir, sería nuestro caminar exactamente en la misma dirección y con los mismos pasos que Jesús va dando. Esta es una figura, hermanos. No estamos diciendo que sea algo literal. Es una figura en la cual tenemos nosotros que entender entonces que en la vida cristiana estamos unidos al yugo de Cristo. Y eso significa que hablaremos como Él habla, que actuaremos como Él actúa, que cuando miremos algo vamos a juzgar como que fuera Jesús el que juzga, que no nos vamos a apartar del camino porque unidos en ese yugo con Jesús vamos a ir por el camino que Él indica. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos y vivir separados del camino de Cristo. Y la única manera de asegurarnos que vamos en ese camino, en esta figura que Jesús usa, es por medio de ese yugo. Pero es un yugo que no nos debe de dar temor, porque dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida cristiana no nos va a costar, mis hermanos, no va a ser difícil. Hay un comentarista que me gustó mucho leer que habla de cómo fabricaban los yugos, ¿verdad? Y el yugo se debe de fabricar de tal manera que mantenga unidos a los dos animales, pero que a la vez no los lastime, porque el lastimar al animal va en detrimento del mismo provecho del dueño, ¿verdad? Entonces tenía que ser un yugo bien elaborado, de manera que fuera hasta cierto punto, podríamos decir, cómodo. El Señor está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con ayuda del Señor nosotros podemos caminar por los caminos que Él nos ha indicado.
Con la ayuda del Señor nosotros podemos hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Con la ayuda del Señor nosotros podemos actuar de una manera que no ofenda al Señor. Porque aunque somos cristianos, estamos en relación con el mundo, y es un mundo que nos invita a tantas cosas, mis hermanos, donde nuestra mente y nuestro corazón está totalmente bombardeado por las cosas del mundo. Nosotros tenemos que procurar entonces tener esa imagen. Estamos unidos a Jesús y con Él vamos a caminar y a caminar gozosos. Dios les bendiga, mis hermanos.